y trayendo voces desde otros lugares, de otros países, y ahora nos vamos a ir viajando a un nuevo destino, Marcelo. Así es, tomamos el avión virtual y nuevamente recurrimos a la bonomía de Miguel Hernández desde México, que él es secretario de organización del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores de México. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar ahí. Muchas gracias a todos ustedes por nuevamente darnos la oportunidad de estar en este espacio. Es un gustazo enorme. Bien, no podemos evitar escuchar de voz de un mexicano qué es lo que está pasando, qué es lo que ha cambiado en estos 20 y pico días que no nos hablamos con respecto al COVID, ¿no? Sí, la situación en México, pues lamentablemente sigue siendo mala. Anoche las cifras llegaron ya a reportar casi 68,000 fallecimientos por causa del COVID. Se habla de que hay ya 637,000 contagios. Y hace unas horas el periódico El Universal, que es uno de los periódicos que luego el presidente ataca más en las mañanas, en su conferencia, sacó un estudio de la Universidad Libre de Berlín, donde se afirma que el conteo que se hace aquí en México sobre las muertes está tan mal hecho que solamente se reporta la tercera parte, casi un 31%. Entonces, de acuerdo a este reporte, en realidad ahorita deberíamos de estar contando más bien 190,000 fallecimientos y cerca de 10 millones de contagios. Eso es lo que las cifras, digamos, alternativas a lo que se maneja de manera oficial por parte de la Secretaría de Salud. Entonces no descarto que el día de mañana haya una declaración por parte del presidente de la República, pues seguramente desmintiendo estas cifras, porque bueno, es muy dado a engancharse con medios nacionales y con medios de otros países también. Entonces, tenemos actualmente, de acuerdo a estas cifras oficiales que se manejan, pues medio país que está en un color, aquí se usa el semáforo, en un semáforo amarillo, y bueno, solamente hay un estado de la República que está en color rojo, que es lo más grave, que no se habla de una cuarentena estricta, que es el estado de Colima. Otros 10 estados en un poquito mejor, en color naranja, y el resto está en amarillo. Y el subsecretario de Salud, que es el que da las cifras oficiales todas las noches, Hugo López-Gatell, tiene la proyección de que para el mes de octubre, por lo menos la mitad de México estaría arribando al semáforo verde, donde ya eso permitiría incluso que las actividades como las clases pudieran retomarse. Es, digamos, de manera muy sintética, como se está viendo ahorita las cifras que se manejan con respecto a la pandemia aquí en México. Bien, Miguel Ángel, nos ha llegado del Sindicato de Trabajadores al cual vos pertenecés, ¿no? Sos secretario de organización, una declaración que han hecho, dado que les dan, parece increíble, ¿no? Sí. Le bajaron el salario en un 75%, ¿no? Sí. La idea del gobierno de López Obrador era que iba a ser un gobierno de izquierda, ¿no? Y se dice izquierda, pero está golpeando por derecha. Sí, efectivamente, hoy nos amanecimos con, bueno, desde ayer en la tarde circuló también en otro periódico el aviso de que, la denuncia de que a un sector de trabajadores de la Ciudad de México, que trabajan para un sistema que se conoce como semiescolar, porque ya desde antes no todas las clases eran presenciales, eh, ya les había advertido que les van a reducir 75% de su salario. Y hoy en la mañana, por supuesto que fueron a manifestarse, o sea, los obligaron, además de la reducción del salario, pues los obligaron a salir a inconformarse, a ir a hablar con las autoridades para ver de qué se trata esta situación. Entonces,
tenemos ahorita esa denuncia, tenemos nosotros esa molestia, estamos pues de alguna manera exigiendo una pronta respuesta y que se respete el derecho de nuestros compañeros, porque además ellos tienen el conflicto que están contratados de manera pues muy precaria, no tienen una plaza de base que les dé estabilidad en el empleo, tampoco tienen digamos carga completa, su salario es muy bajo de por sí, y entonces esto viene a empeorar todavía más sus condiciones. Y además son compañeros que han estado al pie del cañón, han estado trabajando, atendiendo a los estudiantes de la mejor manera que han podido a distancia, como su sistema ya de por sí los obligaba a hacerlo desde antes de la contingencia. Digamos que son los trabajadores más exitosos porque de alguna manera ya trabajaban a distancia desde antes. Y nos parece muy grave que el trato que se les da este gobierno de Morena, al cual pertenece el presidente, pues que se dice de izquierda, pues sea el de aplicar una reducción de salario, cuando además hay un decreto emitido por parte de la Secretaría de Salud que dice que eso no se debe hacer. Entonces, además está incurriendo en una legalidad. Desde marzo se ha pedido por parte del mismo presidente en las conferencias de la mañana a los empresarios y a los diversos sectores de gobierno que son patrones, pues que se respete el salario íntegro de los trabajadores y que no haya despidos. Entonces nos extraña muchísimo que hoy esté ocurriendo esto lamentablemente con trabajadores que directamente están contratados por el gobierno de la ciudad, por el partido Morena, al que pertenece el presidente de la República. ¿A qué le llaman, Miguel, a qué le llaman sistema semiescolar? En donde yo laboro, que es el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, hay dos sistemas educativos que se basan en el mismo plan de estudios. El sistema escolar, que es presencial y en donde diariamente de lunes a viernes acuden a las instalaciones los muchachos, los estudiantes y los trabajadores, los profesores, y el semiescolar, que es justamente el que se está viendo ahorita afectado, donde de entrada no les dicen maestros, les llaman asesores, porque no tienen una plaza de base, están contratados por hora, ellos trabajan de martes a sábado, el único día que acuden a trabajar de manera presencial es el día sábado, y el resto de días, de martes a viernes, son cuestiones a distancia, semipresencial, por eso se conoce también como sistema semipresencial. De eso se tratan esos dos sistemas. ¿Y cómo es la posibilidad de acceso a la tecnología para los estudiantes de México, que está muy empobrecido, digamos? Aquí hay un sector que por ahí comparten un celular entre 4 en una casa. He escuchado docentes universitarios que también están dando clases por un celular porque no tienen computadora. Hay una deficiencia importante en el hecho de llegar a todo el conjunto de estudiantes. ¿Allí pasa lo mismo? Sí, es una situación muy parecida que compartimos en general con todos nuestros hermanos de Latinoamérica. En la ciudad, obviamente, hay un poquito más de porcentaje de personas que tienen internet, pero digamos en buena parte del país, en provincia, si acaso llega al 40% la posibilidad de que las personas tengan internet en casa. Y luego el hecho de que tengan una computadora, pues se reduce todavía más drásticamente. Hay estadísticas que hablan de que cuando mucho hay un 20% de hogares en todo México que cuenta con una computadora. Claro, en general se usa más el celular, pero pasa exactamente igual. Hay violencia incluso en las familias porque se pelean los hermanos por tener acceso al dispositivo y poder conectarse con sus maestros. Entonces, o se acaban los datos y hay padres de familia que no tienen para pagar a las compañías telefónicas, meterle, digamos, más saldo al celular y poder pagar que los muchachos tengan cada uno sus clases de manera, pues por plataforma, con sus maestros. Entonces, sí, la situación ha sido muy complicada y ha habido un maquillaje de las cifras por parte de la Secretaría de Educación Pública, hablando de que supuestamente hay una cobertura del 90%, cuando sabemos nosotros que estamos pues dando la cara ahí con los muchachos que eso no es así. UNICEF ha declarado que 1/3 de los niños
no tienen acceso a la educación a distancia. Eso debe ser un promedio, en algunos países será muchísimo menor y dentro del país en algunas regiones muchísimo más bajo todavía, ¿no es cierto? Pero así todo, ustedes siguen trabajando en función de mejorar la educación y me gustaría que me hables de esto que están organizando, que es un Congreso Mundial de Educación, ¿no? Sí, desde que empezó la cuarentena, nos contactó el compañero pedagogo Luis Bonilla Molina de Venezuela, a varios de los profesores con los que ha tenido contacto en sus múltiples viajes por todo el mundo, y se conformó por WhatsApp un grupo que se conoce como Grupo de Contacto Internacional, en el cual estamos maestros de toda Latinoamérica, de Europa, de Australia, y ya somos más de 100, cada día se van sumando más compañeros, hay también educadores populares, sindicalistas, pedagogos reconocidos, Marco Raúl Mejía entre ellos, Hugo Aboites de México también, bueno, no quiero dar muchos nombres para no brincarme a nadie que sea importante, pero ese grupo de contacto cada viernes se estuvo empezando a reunir a través de plataformas para compartir las experiencias de cada país con respecto al terreno de la educación y la pandemia. Poco a poco se fue abriendo todavía más el círculo de pláticas para poder invitar a otros especialistas reconocidos a nivel mundial a través de un canal de YouTube de otras voces en educación se pudiera llegar a más maestros en todo el mundo. Y toda esa organización ha derivado en un primer Congreso Mundial en Defensa de la Educación Pública, que se va a celebrar el próximo 26 y 27 de septiembre, donde nos vamos a congregar también muchísimos maestros para discutir alternativas pedagógicas, resistencias, estrategias de lucha y sobre todo se busca crear una coordinadora internacional de trabajadores de la educación que sea punto de partida justamente para defender la escuela pública, porque estamos convencidos que esto que en el año 2015 varios pedagogos advertían a la UNESCO de que se estaba ya propiciando en muchos países lo que se conocía como un apagón pedagógico global, es decir, la desaparición de la escuela pública y de la figura del maestro, pues con esta pandemia se está acelerando pues muchísimo. Entonces, queremos aprovechar este espacio que ustedes nos brindan para dar a conocer este evento que nos parece muy relevante e invitar a todos los interesados en este mundo de la educación, a todos los docentes, pedagogos, estudiantes, pues a que puedan participar con nosotros de esta defensa, de este evento que busca congregarnos a todos a los que nos interesa defender la educación. Me decías que es 26 y 27 de este mes, sábado y domingo, ¿no es cierto? Cosa que, sí, se puedan, que tengan espacio. Lo pueden encontrar esto y se pueden inscribir buscando el título Ellos y Nosotros, entre el no futuro y el futuro de la educación pública, o a través de la página www.otrasvocesenlaeducacion.org, ¿no es cierto? Si no me equivoco, ahí se puede inscribir alumnos, profesores de la primaria, de la secundaria, de la universidad, y participar con pedagogos y demás actores de lo que es la educación, para fortalecer la educación pública y que no desaparezcan las escuelas y quede enclavada la educación solo en lo virtual, con lo rico que es el hecho de estar en contacto con los alumnos, ¿no? Casualmente, bueno, me acordaba de Merlí, la serie que se dio en Netflix, y estoy viendo ahora una Rita también, que es una docente de Dinamarca, con las características de cada país, ¿no? Y cómo es la relación con los alumnos, que es fundamental para la contención, cosa que se trunca, se corta abruptamente con esto de la virtualidad. Sí, nos parece muy importante recuperar este espacio de socialización que es la escuela.
Claro, tampoco sin negar que la escuela tiene muchas cosas que corregir, que ha habido muchas críticas desde hace años, desde la izquierda pedagógica, hacia una escuela tradicional, es una escuela que en muchos términos podríamos hablar que ha estado siendo caduca, pero eso no quiere decir que haya que exterminarla, como, como quieren hacer algunas políticas dirigidas a ello desde los gobiernos. Más bien estamos pugnando por una transformación de la escuela para que sea una escuela que nuevamente permita la emancipación, el pensamiento crítico y que bueno, que sirva a nuestros pueblos como un punto de partida. No es necesario quitarla. Yo entiendo que pues el plan a futuro es ese, ya se había denunciado desde el año 2015, pero pues nos preocupa mucho ahorita con esta situación actual donde tenemos forzosamente que estar en casa, que este plan se materialice y eventos como el de hoy de la mañana donde un gobierno que se dice de izquierda le recorta tan drásticamente el salario de los trabajadores, pues son un mal indicio. Entonces sí es muy importante que todo este esfuerzo que se ha llevado desde meses por parte de todos los maestros que han permanecido en contacto con sus estudiantes, que pues hay muchísimos ejemplos conmovedores como maestros que rentan vehículos y van directamente a las casas en lugares donde poblados donde no hay internet y van y les dejan cuadernillos. Hay videos en todos lados en YouTube donde se ve a los maestros como pues, los niños corren a quererlo abrazar y el maestro los tiene que decir que no, pero les entrega el material y se compromete a regresar para revisar ese material. Bueno, híjole, la verdad es que son cantidad de profes comprometidos que demuestran justamente cómo este vínculo tan poderoso que es el contacto directo entre estudiante y maestro, entre los niños y sus profesores y profesoras, pues no se puede desaparecer nada más por un deseo así como así. Este congreso es el primer, dos preguntas, ¿está organizado desde México y es el primer congreso que se hace mundial? No, más bien está organizado por compañeros de Argentina, de Venezuela, de Brasil, de Colombia, de toda Latinoamérica. El último que se agregó fue Cuba, que no habíamos tenido contacto, pero ya hay compañeros de Cuba también en el grupo, e incluso compañeros de Australia y de Europa. Somos casi ya 100 compañeros de todos lados, de todas partes del mundo, y que a raíz de estas pláticas que les comentaba, que se dan en el portal de Otras Voces en Educación en su canal de YouTube, por ahí una compañera que es la compañera Mercedes de Puerto Rico, la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, fue la primera que lanzó la idea de que teníamos que hacer un congreso en defensa de la educación y durante estas últimas semanas han estado acelerando los trabajos y afortunadamente ya podemos decir la fecha, que va a ser justamente sábado y domingo de este 26 y 27 de septiembre próximos. Y al inscribirse uno puede hablar, también participar, presentar trabajos, ¿cómo es la modalidad? Sí, hay una liga, un formulario donde uno puede dar sus datos y uno puede decir si quiere nada más ser observador o si incluso quiere hacer algún escrito para pues para hacer presencia. Sí, es que existe ahorita en este formulario la posibilidad. Yo me comprometo en un rato más a enviarles la dirección de ese formulario para que también si sus radioescuchas si lo necesitan puedan tenerlo y pues que esto se vaya ampliando y que sea efectivamente un congreso mundial en toda la extensión de la palabra. Nos daría muchísimo gusto contar con la mayor participación posible. Bien, te hago una pregunta, Miguel. Estamos escuchando, como para que ustedes sepan, a un secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de Educación Media y Superior de la Ciudad de México, que es Miguel Hernández. No es la primera vez que sale al aire por Radio Futura y que nos esclarece los distintos avatares que está sufriendo, que está pasando ahora México, ¿no? Si yo digo la página nuevamente, ¿en la página está el formulario? En la página también están los datos para acceder a la información del Congreso, donde está ya un programa preliminar
de participantes y está este formulario que también les comento. Entonces, a través de www.otrasvoceseneducacion.org también pueden encontrar Bien. esa información. Pueden buscar también porque hay una comparación muy buena de lo que es la educación con el cultivo, tratando de tóxica la mala información como si fuese el glifosato, ¿no? Está muy interesante, pueden buscar Ellos y Nosotros, 2 puntos, entre el no futuro y el futuro de la educación pública. Bueno, esto me hiciste reflexionar con respecto a un montón de gobiernos que se dicen de izquierda o de centro izquierda, pero que después capitulan, porque el hecho de que López Obrador haya ido a hablar con Trump, la verdad que no habla muy bien de ser un gobierno de izquierda, ¿no? ¿Cómo es visto por la militancia popular mexicana? Sí, la verdad es que muchas de las decisiones que toma Andrés Manuel López Obrador son bastante cuestionables, como esta que mencionas de haber ido a, pues, a apoyar realmente, ¿no?, la candidatura de Donald Trump, aunque evidentemente no lo quiso manejar así, pero fue ahora sí que a refrendar los lazos de amistad, el acuerdo que tienen, porque bueno, no es casualidad que durante esa visita, en la noche, pues se haya dado la noticia de que se entregaba por parte de las autoridades de Estados Unidos a un exgobernador acusado de corrupción en México que estaba justamente allá escondido, que casualmente en ese día lo capturaron y se lo entregaban a las autoridades mexicanas. Tampoco es casualidad que después del viaje de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, pues haya destapado la información de que un exfuncionario que era el director de Pemex, de Petróleos Mexicanos, también era extraditado a México y empezaba a soltar mucha información de toda la corrupción que hubo en sexenios anteriores, empezando por el presidente anterior, Enrique Peña Nieto, pasando también por Felipe Calderón, Vicente Fox, por un montón de funcionarios, además de esos sexenios corruptos, y pues obviamente muchos sectores entendieron claramente que pues parece que fue a pedir el aval el presidente mexicano para poder empezar digamos, una nueva política interna para poder incluso juzgar a los expresidentes, porque justo ahorita en eso estamos, se está haciendo una consulta popular para poder enjuiciar por corrupción a muchos presidentes que, de acuerdo a las propias declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, robaron tanto que él dice que es mayor la cantidad de dinero que saquearon al país que incluso en la colonia, que los años de neoliberalismo dejaron todavía más pobre a México que lo hizo la corona española. Entonces, esa es un poco la política que está ahorita desarrollando y por supuesto que, pues, como todo, tiene sus fanáticos que lo defienden a capa y espada y también hay un sector crítico eh, que creo que es el que está tratando de impulsar verdaderos cambios en el país y que también obviamente un sector de oposición que bueno, también exagera mucho en sus críticas y digamos que esos son los 3 sectores que yo podría identificar ahorita, pues que están pues todo el tiempo digamos disputándose los espacios mediáticos, tratando pues de cada uno impulsar los cambios a su manera. Bien, Miguel Hernández, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Te agradecemos, como siempre, y cuando haya algo nuevo como esto del Congreso, que es interesante, que inscribirse, participar, dar la opinión y escuchar lo que pasa en toda Latinoamérica. Inclusive, bueno, esto de Cuba, ¿no?, que está puesto como un ejemplo, lo de la educación. Debemos despedirte temporariamente, porque ya sabemos que en un tiempito las cosas van a cambiar en México y, bien, analizaremos en profundidad por ahí otros temas, además del COVID, como hacemos siempre. Así que te vamos a despedir con un abrazo fraterno, un saludo a los compañeros y con la voz de Julieta Venegas cantando Mujeres. Que tengas un buen pasar y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo fraternal desde México, a Vero, a Ignacio y a ti, Marcelo, que estén muy bien. Bien, ahí vamos con Julieta Venegas y Mujeres.